Durante los últimos meses he podido experimentar un salto cuántico creativo, si es que esa expresión se puede definir de alguna forma. Y ha sido pasar de estar en un estado limitado, como estrangulando mi creatividad, sin ningún tipo de idea novedosa o original que me hiciera sentirme encendido, a pasar a un lugar en el que ni yo mismo a veces me creo que esté, en el que puedo jugar con mi creatividad, sentirme mucho más libre, sentirme fluido y sobre todo compartir ideas que me conecten profundamente, sean completamente fieles y coherentes conmigo mismo y conecten profundamente con las personas a las que he venido a ayudar, a las que puedo servir y tengo un mensaje y un servicio valioso para ofrecer. Y el otro día pensando cómo he llegado a este punto, qué ha pasado en esta transformación, me di cuenta de que lo que he hecho ha sido todo lo contrario de lo que una vez me enseñaron que tenía que hacer para crear. Así que precisamente este vídeo lo he bautizado así, lo he bautizado como la antiestrategia creativa, precisamente porque es lo que he vivido y te la voy a describir en 3 pasos en las que he descrito este tipo de antiestrategia y que me han permitido pasar de este lugar en el que literal la mente de ingeniero que tengo se apoderaba de mi creatividad a pasar de un lugar en el que hoy puedo estar mucho más abierto a diferentes posibilidades y mucho más conectado con mi creatividad, con esa profundidad, con ese entusiasmo y con esas ideas que genuinamente nacen de dentro, pero muchas veces no estamos siendo capaces de reconocer y pensamos que no somos suficientemente creativos, ¿no? Así que déjame comentarte qué tipo de antiestrategia creativa he seguido en 3 simples pasos que no son los comunes y precisamente por eso te llevarán a lugares poco comunes donde se encuentra la mayoría. Ahí donde la mayoría no se encuentra porque no es capaz de abrirse a ese tipo de posibilidades. Así que vamos con el primer paso ya. Y lo primero es la lealtad. Así como el camino del artista dice, la originalidad es una cuestión de ser fiel a ti mismo. Y ser fiel a ti mismo no se refiere a ser fiel a tu versión pasada. Ser fiel a ti mismo no se refiere a ser siempre la misma persona o pensar de la misma manera, sino cuando vas a crear y cuando vas a compartirte o cuando vas a explorar cómo compartir algo, estar profundamente anclado en quién eres y no en paradigmas pasados o en formas de pensar específicas, sino realmente en lo que tú ahora mismo estás viviendo, estás experimentando y estás sintiendo. Porque cuanto más cerca esté tu creatividad, lo que tú creas, lo que tú piensas, de lo que tú estás viviendo y encarnando, más fácil va a ser darle vida a ese tipo de ideas, más fluidez vas a experimentar en el proceso creativo, porque más cerca estarás de tu verdad. Entonces, cuanto más anclado estés en tu verdad, más fácil es que salga esa originalidad genuina. Esa originalidad genuina sale como consecuencia de observar y darte cuenta de que tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de mirar el mundo es completamente única y diferente a la de cualquier otra persona. Dios te ha dado esa forma única de ser, Dios te ha dado algo dentro de ti para que tú comuniques al mundo diferente a lo que cualquier otra persona puede comunicar. Y entender esto requiere la lealtad suficiente para que cuando vengan tendencias, cuando vengan tentaciones o atracciones de mira esto qué divertido, esto puede funcionar mejor, esto puede aparentar más autoridad, esto me puede dar más reputación, cuando vengan ese tipo de tendencias o de distracciones, precisamente seamos lo suficientemente conscientes de anclarnos siempre a nosotros mismos y mantenernos fieles en todo momento a lo que estamos sintiendo y experimentando en nuestra vida. Porque si tus ideas están separadas de lo que tú vives, si tus puntos de vista o lo que la persona comprende de ti o percibe de ti en tu mensaje está separado de quiénes tú estás siendo en este momento o de lo que estás encarnando en el presente, en tu día a día actual, tu realidad no va a reflejar tu mensaje, mejor dicho, tu mensaje no va a reflejar tu realidad. Lo que significa que va a haber un cortocircuito creativo, porque todo lo que tú vives, todo lo que tú representas es precisamente el núcleo desde el que emerge la originalidad, las ideas potenciales, los puntos de vista que nadie ha comprendido antes y que de verdad conectan profundamente con las personas, porque las personas están sintiendo eso, pero no pueden articularlo igual que tú. Entonces, cuando tú te separas como de ese núcleo del que emerge la originalidad, empiezas a empezar a, por así decirlo, manipular un poco, ¿no?, lo que tú compartes y lo que el mundo percibe de ti. Y ese es el principal error de seguir la estrategia típica creativa, traicionarte a ti mismo a cambio de copiar algo que aparentemente funciona a otro tipo de persona y acabar así traicionando tu propia voz, usando la voz de otra persona para comunicar tu mensaje. Entonces, la primera clave es la lealtad, es ser completamente fiel a ti mismo y asegurarte de que siempre todo lo que hagas vaya, en primer lugar, alineado y anclado en quién estás siendo y en lo que estás viviendo en el presente. Porque solo desde ahí puede emerger la verdadera originalidad, la que no es una falsa originalidad, sino la que nace profundamente de ti. ¿Vale? El punto número 2,
aparte de la lealtad, es la presencia. Y algo que me he dado cuenta y también tienes que entender es que ser fiel a ti mismo no implica no consumir más contenido o no implica no ayudarte de inspiraciones externas, sino implica estar anclado profundamente en ti y partir desde esa base para poder luego coger todo lo que te resuene de fuera y llevártelo a tu terreno. Esta es la famosa frase o el famoso libro de Roba como un artista. Lo que viene a decir no es que robes cosas de otras personas y ya está, sin cuestionarte. Lo que viene a decir es que estés tan profundamente anclado en ti, tan profundamente anclado en tu originalidad, en lo que tú estás encarnando, viviendo y lo que quieres comunicar al mundo, que cualquier estímulo externo puedas aprovecharlo para llevártelo a tu terreno. Es decir, que utilices como cualquier tipo de consumo externo que hagas o referencia externa y siempre lo pases por tu filtro personal para utilizarlo. Entonces, con presencia me refiero a que yo me he dado cuenta de que cuanto más anclado estoy en mi verdad y al mismo tiempo más presente me permito estar en el mundo, cuando consumo algún tipo de pieza de contenido, escucho un podcast o voy por la calle caminando, estoy como mucho más atento a cualquier tipo de cosa. Y me he dado cuenta de que las ideas que mejor me han funcionado, las ideas que se han ido virales o las ideas que realmente me han permitido conectar con las personas adecuadas de una forma más profunda, han sido esas. Las que han nacido de repente metiéndome en Instagram y saltándome un reel por sorpresa. Que justamente esa idea me ha llevado a un punto de vista que ha dado esa idea que has conectado con la persona. Pero no era una intención de voy a consumir a ver qué puedo replicar porque está funcionando. Ni siquiera esa idea había funcionado bien a lo mejor. Pero conecta tan profundamente conmigo que sé que eso emerge algo dentro de mí. Entonces ya no es coger una idea externa para replicarla tú, es que una idea externa te permita conectar con algo tuyo interno que nunca habías sido capaz de reconocer en ti y que eso te permita emerger esa idea o comunicar esa idea de una forma única y diferente. Ese es el punto al que me refiero. Cuando tú más presente estás en tu vida diaria, haciendo lo que estás haciendo, lo que sea que estés haciendo, más fácil es que todas las oportunidades que encuentres fuera se conviertan en potenciales ideas, se conviertan en potenciales puntos de vista y perspectivas. Porque tal y como tú te relacionas con el mundo, así podrás comunicar tu mensaje, de una forma mucho más genuina y más humana. Cuanto más presente te permitas estar, más fácil va a ser. Entonces, así mismo es como la presencia y el habitar un estado de atención constante, anclado en tu verdad, lo que te permite es, como por así decirlo, tú anclado en tu verdad tienes un mapa, pero aún hay partes del mapa que no ves del todo, porque no sabes cómo se acaban, no sabes cómo se definen o cómo articular esas partes de ti. Es como que tenemos un mundo interno que tenemos que ir entendiendo nosotros para después ir articulándolo fuera, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de que tienes ese mapa, tienes que darte cuenta de, vale, pero ¿cómo llego a esas partes que aún no entiendo, ¿no? Y para mí aquí la herramienta clave es esa, es el aprovechar los estímulos externos como oportunidades para ir revelando ese mapa. Y lo importante es que cuando tú estás anclado en tu verdad, el punto número uno, eres fiel y leal a ti mismo, cualquier tipo de estímulo te va a reflejar si eso está alineado contigo o no. Es como que te conecta de una forma diferente. Es como un estímulo de dopamina, pero un estímulo de dopamina positivo. No es un estímulo de dopamina que te distrae. Es un estímulo de dopamina que te dice, hey, esto es importante. Es como que tu subconsciente activara esa dopamina para señalarte de que hay algo importante que no has sido capaz de ver por tu cuenta. Entonces, leyendo un libro, a lo mejor, leyendo una frase, salta ese estímulo de dopamina. Y dices, wow, ¿por qué esta frase como que me conecta demasiado? Porque ahí hay algo importante. O viendo un vídeo, alguien menciona algo y de repente es como ahí conecta algo. O escuchando un podcast, de repente hay un ejemplo que dices, wow, esto es. Entonces, ese tipo de mini estímulos de dopamina que encuentras en tu mundo son los que conectan con las partes de ti, con tu mapa, que aún no habías descubierto por ti mismo. Y esto precisamente lo que te permite apoyarte en cosas externas para darle vida a tu propio mundo interno. Entonces no es copiar ni replicar sin cuestionarte las cosas de otras personas, es utilizar los recursos de otras personas para conectar con partes de ti que aún no habías sabido articular. Y ahí está la magia de la antiestrategia creativa. La estrategia te dice que copies y repliques lo que funciona. La estrategia te dice que no te cuestiones y que simplemente vayas a los que están funcionando y lo digas. Pero yo te animo a que hagas lo contrario, a que en lugar de traicionar tu voz a cambio de usarla de otro para expresar tu mensaje, te bases en lo de otro para conectar con las partes de ti que quieren emerger. Porque a través de eso vas a poder utilizar tu verdadera creatividad. Vas a poder abrirte a lugares, a ideas, a perspectivas de las que no eres consciente, pero que se sienten tan tuyas, tan humanas y tan propias, porque precisamente ya habitaban en ti, porque tienen que ver contigo, con algo de tu pasado, con algo de tu historia o de tu mensaje, pero aún no habías sido capaz de reconocer y ese estímulo externo te permite conectar con ello. ¿Y eso cómo lo sabes? A través de ese estímulo de dopamina, a través de esa resonancia
que no se puede entender con la mente muchas veces, pero que se siente dentro. A mí el otro día con un post que se me ha hecho viral, el que hablaba sobre cómo Dios nos está llamando a crear más como Él, más humano, más caótico, más espontáneo, más amoroso, más libre. Precisamente esa idea llegó de una forma en la que yo mentalmente no hubiese podido entender nunca por qué esta idea me llama la atención, o por qué tengo que compartir esto, si esto no encaja con mi mensaje, etcétera, ¿no? La mente se pone siempre a cuestionar muchas cosas. Sin embargo, cuando vi esa referencia externa consumiendo un post de otra persona, de repente fue como una idea que fue como ¡pum! ¡Wow! Esto, tengo que incorporar esta perspectiva. De repente me llamó mucho la atención y no sabía por qué. Entonces cogí esa perspectiva, la adapté y creé una perspectiva en torno a mí, porque me conectó con algo interno que me hizo sacar esa idea de mí. Es decir, no es replicar una idea, sino aprovecharte de la inspiración de otra persona para que eso revele en ti una perspectiva completamente nueva, completamente auténtica, ¿vale? Es como si los estímulos externos marcaran como el lugar donde está situado, esa parte de ti que tú aún no has visto, esa parte del mapa que aún no has sabido cómo desbloquear, básicamente. Entonces, a esto me refiero. Ese tipo de ideas no van a tener una comprensión intelectual, racional, no es lógico o coherente para tu mente, pero va a tener una conexión interna tan genuina que no puedas evitar, que no puedas evadir. Y aquí está el problema, mucha gente creativa está traicionando su creatividad o apagándose creativamente hablando, precisamente porque espera a sentir o a comprender mentalmente el poder de la idea que tiene en sus manos, o el potencial de la idea que siente profundamente que tiene que compartir. Y es como la creatividad no puede comprenderse con la mente, es un juego espiritual, es una práctica espiritual, no puede comprenderse con la mente, tiene un potencial infinito, y la mente siempre habla en forma de limitación, en forma de linealidad, en forma de causa y efecto. Y la creatividad no tiene nada que ver con la causa y el efecto. Una idea que te tarda 2 minutos en crearse, que compartes de forma instantánea, puede llegar a millones de personas, y un post que estás trabajando como 5 horas en él, profundizando, desenvolviéndote, o que has tardado como 20 años en aprender esa idea para poder compartirla, quizá llegue a 3 personas. Y tampoco estoy diciendo que llegar a más sea mejor que llegar a menos, simplemente es una referencia para decirte que la creatividad es un juego muy espontáneo, muy improvisado, que tienes que permitirte apagar la mente por un tiempo y escuchar dentro. Y créeme, esto te lo dice un ingeniero, literal. Yo estudié la carrera de ingeniería, entonces te lo dice una persona que es muy mental, muy racional y siempre intenta comprenderlo todo antes de dar el paso incómodo de mostrarlo al mundo. Pero eso no me funcionó. No me funcionaba. Y lo que ha expandido por completo mi creatividad y mi visibilidad como consecuencia ha sido entender esto, entender que muchas veces no voy a comprender las ideas del todo, muchas veces no voy a comprender lo que mi mensaje quiere decir hasta que lo haya publicado, hasta que lo haya compartido. Y es muy incómodo porque dices, wow, si esto no sé si es mío, si va a quedar bien, si la gente lo va a entender, y aún así siento algo que me está llamando a compartirlo. Pues simplemente es dar ese paso para compartirlo. Y en relación a esto, la acción 3 de la antiestrategia creativa precisamente habla de acción irracional. La parte 3 es la acción irracional, porque una vez que has estado anclado en ti y has podido utilizar la inspiración externa para conectar con partes de ti que no sabías ni que tenías, la parte 3 y el elemento 3 de esta antiestrategia creativa es básicamente actuar de forma irracional. Es básicamente que los nuevos niveles de creatividad siempre van a requerir nuevos saltos de fe. Es un proceso de rendición, de amor, más que de estrategia y de disciplina. Literal, la creatividad es un juego más de fe, de tener coraje y valentía y de confiar profundamente en que tus ideas, las que quieren emerger de ti, las que sientes profundamente que tienen algo valioso que decir, aunque no las comprendas, son útiles y es el momento para poder compartirlas. Entonces, esperar a sentirte listo o a comprender mentalmente cómo esa idea puede funcionar o a quién puede ayudar, no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar es tomar el salto de fe, de elevar tu creatividad, de abrirte a nuevas posibilidades. Literal, tomar saltos de fe creativamente hablando es la herramienta que más me ha ayudado estos últimos meses. Literal, yo era una persona que a nivel de creatividad, a nivel visual, artístico podemos decir, nunca me había sentido como conectado con esa parte mía. Era como yo soy muy mental, yo solamente pues hablo y escribo, ¿no? Pero a nivel diseño visual, vamos a decir, nunca me había sentido conectado con eso. Era una cosa como que yo veía como wow, qué bueno la gente que lo hace o que tiene talento para ello, como si yo no tuviera talento para ello, ¿no? Y de repente me topé con la oportunidad de decir, ¿por qué no voy a darle a mi contenido una imagen visual que me conecte mucho más, que sea mucho más profunda, más artística también? ¿Por qué no me doy el permiso, a pesar de que me incomodaba y me sentía como un impostor haciendo ese tipo de cosas? Entonces di el salto de fe, me puse a compartir contenido con una parte visual mucho más curada, mucho más cuidada,
más sensible, más profunda, y a partir de ahí mi contenido ha ido tomando una forma que ahora la gente me dice, wow, me gustó mucho el diseño de tu contenido, o la gente viene a mí precisamente por el diseño de mi contenido. Y no me considero un diseñador gráfico ni nada por el estilo, y tampoco quiero serlo, ¿no? Pero sí que me llamaba algo en mí, esa parte más, cura más esto, como cuida más la imagen, a nivel de que conecte con algo más profundo de las personas, ¿no? Que no solamente sea el mensaje lo importante, sino que la forma y cómo lo enmarcas también tenga relevancia. Entonces tomé el salto de fe, me expuse a esa incomodidad y ahora mi creatividad se ha abierto a una nueva realidad, un nuevo mundo de posibilidades, de cómo puedo diseñar esto visualmente, cómo puedo diseñar esta imagen, cómo puedo hacer que esta imagen represente también la esencia del mensaje. Y es como, wow, yo nunca me hubiese imaginado tener este tipo de oportunidades y esta capacidad mental de imaginar esta nueva realidad a nivel creativo, de cómo puedo darle nuevos mensajes, nuevas ideas, compartir esto o lo otro. Y es como esto ha sido gracias al salto de fe de decir, esto no sé cómo se hace, yo no me considero una persona que sepa hacer esto, pero algo dentro de mí me está pidiendo que lo haga. Entonces, doy el salto. Y al dar el salto, a exponerme a eso y a ser consistente con esa nueva realidad y esa nueva identidad, de repente mi creatividad se eleva a un nuevo nivel. Se abre un mundo de posibilidades completamente nuevo. Entonces, esto es para todo realmente. ¿A qué tipo de salto te estás resistiendo? ¿A qué tipo de paso incómodo que requiere confiar aunque no lo comprendas estás evitando dar? ¿Qué tipo de nuevo salto de creatividad estás impidiendo por no confiar en que eso que te llama desde dentro es el camino correcto? Porque aquí está la limitación de tu creatividad, no está en, uy, una nueva estrategia para que esto quede mejor articulado, no está en, uy, voy a articular o replicar mejor este mensaje porque es que mis ideas no las quiere nadie, uy, yo no soy original, entonces voy a mejor observar qué hace la gente para copiarles y demás. No se basa en cosas mentales, no te basa en cosas mentales. Cada vez que intentes como ser más creativo a través de cuestionamientos mentales, de no, tengo que copiar esta estrategia, tengo que hacer esto, tengo que cambiar este mensaje, siempre que trates de hacerlo mentalmente vas a fracasar. Te vas a convertir en una versión impostora o aparente falsa de ti para básicamente lograr un resultado en el mundo que tampoco te permite ser tú. Entonces, si de verdad quieres ser una persona mucho más creativa y ser de las personas más creativas que conozcas, literal esta antiestrategia creativa es la que me ha permitido a mí llegar donde ahora mismo me encuentro, en un proceso mucho más conectado con mi creatividad, en un proceso mucho más alineado, mucho más profundo, mucho más sensible, en un proceso en el que puedo de repente coger una idea, articularla y compartirla en 10 minutos sin que eso me requiera una presión en el pecho enorme, o una resistencia enorme, o una incomodidad enorme, porque ya me he convertido en la clase de persona que confía en sus ideas. Aunque no las comprenda mentalmente al inicio, me he convertido en la persona capaz de conectar con el cuerpo y entender qué tipo de ideas sí merecen la pena y no merecen la pena. Me he convertido en el tipo de persona capaz de escuchar fuera mensajes y en lugar de replicarlos sin cuestionarlos, hacerlos míos y dejar que emerja una parte de mí que hasta ahora no había sido capaz de ver gracias a que otras personas me la han reflejado en mí. Entonces me he convertido en la clase de persona creativa que el ingeniero hace 2 años, que se tituló de ingeniería hace 1 año, realmente, no pensaba ni imaginaba que podría llegar a ser, porque era muy mental y muy controlador. Entonces la antiestrategia creativa se basa precisamente en eso, en dejar de controlar y entender que la creatividad es una práctica espiritual. Y si quieres ver mucho más de esto en la práctica, entender cómo te puede servir, cómo conectar con tu verdad, cómo entender tu creatividad, cómo reconciliarte con tu voz y cómo armar un lenguaje que realmente te permita articularla con la suficiente autenticidad, profundidad, humanidad y sensibilidad que tienes, tengo un desafío creativo gratuito de 5 días en el que te comparto las prácticas guiadas que yo aplico y enseño a mis clientes. Son 5 días, 5 desafíos creativos a través de 5 emails. Simplemente tienes el primer enlace, en el enlace de la descripción, el acceso gratuito, pones tu email y ahí empezarás a recibir los desafíos creativos a partir de hoy. Simplemente espero que te haya servido, ahí tienes una invitación para ir más profundo y de verdad, si quieres ser la persona más creativa que conozcas, entrégate al proceso, permite escucharte más al cuerpo y menos a la mente y entrégate a la incomodidad, a los saltos de fe, porque ahí te vas a expandir a otro nivel creativamente hablando. Te mando un fuerte abrazo, espero que te haya servido y como siempre te veo en el próximo. Chao.